Continuamos con más información aquí en De 6 a 9. Vamos a conversar esta mañana con Eduardo Gotuso, el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Cayetano Heredia. Así es, hoy el Ministerio de Salud ha anunciado un ejercicio que será este viernes para saber cuán preparados están los hospitales de cara a quitar este virus, el ébola. Doctor Gotuso, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, en los últimos días, con la aparición de Bab Mohamed, ¿no es cierto?, como posibilidad del ébola, se generaron varias alertas, varias informaciones, lo que llevó a una gran preocupación. ¿Se está manejando bien el tema del ébola? ¿Se está manejando bien a nivel salud, protocolo de salud? Yo diría, digamos, el mundo ha sido alertado por la Organización Mundial de Salud de que debemos prepararnos en todos los países. Es decir, con la globalización usted puede viajar de cualquier país de África y llegar en menos de 24 horas al país. Y usted puede tener un virus o una enfermedad que la va incubando y cuando llega al país usted puede desarrollar problemas. En todos los aeropuertos hoy en día donde usted viaja hay el aviso de que si usted viene de tal país, si usted tiene fiebre o tiene estas molestias, debería consultar de inmediato. En el Perú se están desarrollando diversas actividades. Por ejemplo, la primera actividad que yo creo que fue importante es que tengamos el diagnóstico en menos de 24 horas. El Instituto Nacional de Salud tiene un método diagnóstico que se llama PCR en tiempo real, que usted en menos de 24 horas puede estar seguro si el paciente tiene o no tiene. Que eso es un poco lo que se hizo en el hospital en el Callao y se hizo con el Instituto Nacional de Salud, que la misma noche que hubo sospecha se tomó la muestra y antes de 24 horas se tenía la respuesta de que era negativo. La otra cosa que hay que mirar es los datos clínicos y finalmente de dónde viene el paciente. Esta es una enfermedad que tiene máximo de incubación 3 semanas. O sea, si uno viene de hace 2 meses, vino de África y ahora tiene fiebre, no es ébola, porque el ébola antes de 3 semanas ya no existe. Es decir, el máximo de incubación reconocido es 3 semanas. O sea, eso es un punto que es clave. Este hombre está fuera de su país hace más allá de 2 meses y eso es un tema importante. La otra cosa que es importante es que los médicos tienen que capacitarse y en eso hay muchas actividades, el Colegio Médico, la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, nosotros como grupo de la universidad, yo soy director del Instituto de Medicina Tropical, por ejemplo esta noche tenemos un taller en Cayetano y en Miraflores sobre el ébola y el chikungunya. ¿Por qué razones? Fíjese el ejemplo de Estados Unidos. Llega un hombre de Liberia, va a visitar a su familia, comienza a hacer fiebre, y se va a una clínica, a un hospital. Lo ve un médico y le da diarrea, fiebre, usted tiene una infección gastrointestinal, le da antibióticos y se lo manda a su casa. Cuando él debió decirle, usted viene de Liberia, tiene fiebre, usted tiene que ser aislado hasta que... 2 días después descubren de que lo que él tenía era ébola, pero esos 2 días ha tenido contacto con mucha gente. Por eso, ¿estamos preparados aquí en nuestro país para que no suceda? No, de suceder, es decir, si llega un viajero de ahí podría pasar. Lo importante es que hagamos una buena vigilancia y en eso es el esfuerzo que estamos haciendo ahora muchos grupos, es decir, en mi condición de profesor de la universidad y en el área de infecciosas, igual que en la sociedad de mi especialidad, estamos haciendo cursos, preparando. Esta semana hemos tenido 3 actividades para formar a los médicos, al personal, a la gente de emergencia, sobre todo a estar alerta, digamos, estar alerta. Y entonces, si aparece un caso sospechoso, el paciente debe ser aislado, manejado como un paciente aislado y finalmente tiene que hacerse los análisis de inmediato. Doctor Gotuso, de cara al diagnóstico que usted ha mencionado y que se realizó en 24 horas, ¿cómo hace el Instituto Nacional de Salud para saberlo? ¿Contrasta con un virus? ¿Tiene reactivos? Sí. ¿Cómo funciona? Normalmente usted tiene una especie de kit para medir, por ejemplo, el virus. Usted puede medir anticuerpos y eso recién aparece a las 2 semanas, pero usted puede mirar el virus. Y entonces lo que hace estas pruebas es como tomar una fotografía y si el virus está presente, sale en la fotografía. Eso se llama PCR, o sea, es un sistema que usted lo que hace es identificar el virus. Por ejemplo, en el caso de SIDA, que todo el mundo conoce, si usted se hace un ELISA, las primeras 4 semanas va a salir negativo, sin embargo usted tiene el virus. Pero si yo le hago un PCR en los primeros 10 días sale positivo, que eso es lo que hacemos con los recién nacidos, por ejemplo. Entonces, ahí uno identifica el propio virus. Esa técnica que se está usando en el Perú
es lo que la Organización Mundial de Salud ha dado a todos los laboratorios nacionales de todos los países que establezcan diagnósticos. ¿Y es certero el primer diagnóstico o se necesita una confirmación? No, esa es una prueba bastante específica y bastante sensible, por eso la Organización Mundial de la Salud la pone. Lo pregunto porque este ciudadano africano, estamos hablando de Mohamed, llegó, se dio la alerta de una sospecha de ébola, se le hizo el examen, se dio a conocer que efectivamente no tenía ébola, pero sin embargo el Ministerio de Salud ha tenido que volver a reiterar porque este hombre volvió, ¿no es cierto?, al hospital. Claro, porque hay dos condiciones, ¿no? O sea, la primera condición es que este paciente no tiene ébola, pero tiene otros problemas y por lo tanto este paciente tiene que regresar a su país y tiene que subir a un avión donde tiene que tener una nota de los médicos diciendo esta persona sí puede volar, no tiene una enfermedad contagiosa y por lo tanto puede volar. O sea, el país tiene la obligación de dar esa información a este paciente. Es decir, igual le pasaría, usted llega a Alemania y resulta que hay una epidemia, algo en Alemania y usted quiere regresar al Perú, tienen que garantizar que usted no tiene esa enfermedad. Entonces el Perú... Pero la crítica era por qué se le dio de alta si todavía este hombre presentaba problemas de salud. Yo no estaba en esa decisión porque fue en otro hospital. Estimo de que lo que ellos han visto es que el paciente está en una condición estable, no hizo fiebre, digamos, el día y medio que estuvo hospitalizado, y el paciente no está grave, no tiene fiebre, no está sangrando, el cuadro clínico de él es una cosa mucho más crónica, o sea, es una condición que tiene largas semanas que no tiene nada que ver con el ébola. Entonces ellos creen que, estimo que ha pasado eso, es decir, usted muchas veces, ¿por qué hospitaliza a un paciente? Porque está delicado, porque tiene un diagnóstico que usted tiene que aclarar, pero uno puede decir, lo puedo manejar ambulatorio, y seguramente eso ha sido el criterio. Sin embargo, el paciente todavía no se siente bien, no estaba comiendo bien, no se sentía bien, y por eso él y sus familiares, sus amigos decidieron pedirle ayuda para que fuera readmitido. Cuando ocurren cosas como las que estamos viviendo en general en el mundo con el ébola, la ignorancia y el miedo se apoderan rápidamente de la gente. Sí. Pero el gran riesgo es la estigmatización, es decir, que todo africano que llegue es sospechoso de tener ébola. Así es. ¿Cómo trabajamos, al menos desde los medios, por lo menos, esa estigmatización? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Yo creo que los medios tienen una responsabilidad social. O sea, nosotros tenemos que educar. Lo peor que puede ocurrir cuando aparece una epidemia de algo es inducir temor, dar mala información, comunicar malos mensajes a la población. Déjeme recordar lo que pasó en Estados Unidos, recuerda usted con el sobre, con el anthrax y todo esto que vino en octubre del 2001 después del 11 de septiembre. O sea, en Estados Unidos había un pánico enorme. Y entonces sale un hombre del Ministerio de Salud a decir de que el anthrax iba volando por las nubes y que iba a atacar a Nueva York. Entonces creó un pánico absolutamente innecesario. Toda la gente de Nueva York salió de Nueva York, es decir, se compraron medicinas para prevenir el anthrax. Usted no puede salir a hacer un comentario que no es cierto y que además desinforma. Entonces yo creo que hay que hacer una alerta y hay que soportar y apoyar campañas educativas. Por eso es que yo decía, imagínense, hay muchos marinos mercantes, hay gente hay médicos que están en Médicos Sin Fronteras con una actividad prácticamente de heroísmo trabajando en zonas africanas, y alguno de ellos podría venir, o gente que está haciendo negocios, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer el país, como cualquier otro país, es hacer lo que se llama vigilancia. Hay que vigilar que toda persona que viene de esta zona o que pasó por ahí tiene que tener... Pero doctor Gotuso, hay una gran lección que aprender. Las caletas, por ejemplo, de pescadores que reciben justamente a marinos mercantes están en unas condiciones de precariedad incapaces de hacer una vigilancia efectiva. Deberíamos hacerlo, yo estoy de acuerdo. Creo que una de las enseñanzas que hay acá es que los puertos también son sitios de entrada. Por ejemplo, la peste llegó al Perú en 1903 a propósito de que venían trabajadores chinos a trabajar la caña de azúcar, y quedó en Pisco, quedó en el Callao y quedó en Trujillo la peste, y de ahí nunca más se volvió a ir del Perú. Entonces sí tenemos que hacer vigilancia. Esa es una de las lecciones que hay que hacer. ¿Por dónde va a entrar? Por los aeropuertos. ¿Cuántos aeropuertos internacionales tenemos en el Perú? Y la segunda cosa es, entra por los puertos. La única ventaja de los puertos es que antiguamente, ¿qué se hacía? Se quedaba el barco 40 días, la cuarentena. Así es. Si en 40 días están vivos, quiere decir que no nos traen nada. Si alguien se murió ahí, no dejan entrar hasta que 40 días de la última persona, en la época que no había ni siquiera diagnóstico, la cuarentena era así. Hoy en día, digamos, los viajeros de tiempos largos felizmente no son
muy buenos candidatos. Eso pasó con el SARS, con la gripe que viene de la China, etcétera. Pero evitar, visar o dar permiso para que entren al territorio, como lo está haciendo Colombia, ¿puede evitar efectivamente el contagio o no necesariamente? Bueno, hay varias medidas que hacer. Usted puede tomar medidas punibles. Por ejemplo, hay compañías aéreas que no quieren viajar a tal sitio. La Organización Mundial de Salud claramente ha reconocido que no es una manera de contagio ni el aire, ni la comida, ni el agua. Esta es una enfermedad que se contagia por contacto de sangre o de productos biológicos. Si una persona está vomitando o está sangrando, sí puede contagiar. Por lo tanto, el primer grupo que tenemos que entrenar es el personal de salud. Como usted sabe, en esta epidemia terrible que hay en el África, hay más de 450 trabajadores de salud que incluyen médicos, enfermeras, y que han muerto la mitad de ellos. Es la peor epidemia para el personal de salud en los últimos 200 años, es decir, nos ha afectado seriamente. Entonces tenemos que entrenar al personal y tener los materiales suficientes, es decir, el Ministerio de Salud tiene que hacer una inversión para eso. Ahora, una de las grandes preocupaciones es el contagio se da. Es difícil el contagio por lo que hemos estado leyendo, por lo que hemos estado hablando con los especialistas. El contagio solamente se da en la época que se hace el cuadro clínico, no en la incubación, no en la recuperación. Pero una vez haya contagio, ¿cómo es el tratamiento si no hay una vacuna? No hay una vacuna y todavía hay dos medicinas que están en investigación. El cuidado, como muchas enfermedades, el cuidado de mantener al paciente vivo. Por ejemplo, usted sabe que en América Latina hay fiebre hemorrágica en Bolivia, hay fiebre hemorrágica en Argentina y hay una fiebre hemorrágica en Venezuela, que son parecidos y donde la muerte ocurre entre 30 al 50%. O sea, es una enfermedad que no se ha extendido mucho, pero que sí existe. ¿Y qué hacemos? Tienen que estar en cuidados intensivos, tienen que ser manejados con terapia de soporte, es decir, si me bajan las plaquetas y comienzo a sangrar, me tienen que dar plaquetas, si me pasa un cuadro de una neumonía que me complica esto, me tienen que dar antibióticos, es decir, cada caso tiene que ser manejado en mantenimiento. La fiebre amarilla que existe en el Perú, si usted no está vacunada y le da fiebre amarilla, es una enfermedad terrible, tiene una alta mortalidad, el hígado falla, y entonces uno tiene que dar terapia de soporte. Eso es lo que hacemos hasta que vengan las medicinas y vengan las vacunas. Finalmente, que el Ministerio haya decidido hacer simulacros en función al ébola, ¿es una respuesta reactiva en términos de salud o deberíamos estar haciendo estos simulacros cada 2 semanas, 3 semanas, un mes para que siempre estemos preparados? Claro, el simulacro debe ser para el ébola ahora, porque también todas las personas quieren aprender, es decir, el personal está intranquilo, llamemos así, tiene que haber un simulacro igual que se hace para los terremotos, pero los simulacros se deben hacer para muchas enfermedades. El chikungunya, por ejemplo, que nos va a venir, debemos entrenarnos y educar a la población desde temprano. La tuberculosis también, por ejemplo. Bueno, tuberculosis es una situación que existe en el Perú desde la época de antes de los incas. O sea, la tuberculosis ha existido y lo que pasa en el Perú es un país que tiene diversas razones por el cual tenemos ahora el país con más tuberculosis resistente. Y eso es un problema tan serio que se mueren el 40 o 50% de esas tuberculosis. Entonces, tenemos problemas tan severos o más severos que el ébola y para eso tenemos que estar también trabajando. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gotuso. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Los invito esta noche en Cayetano Heredia, en Miraflores, vamos a hacer este taller de enfermedades emergentes donde se va a tratar el ébola y el chikungunya. Excelente, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Eduardo Gotuso, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Cayetano Heredia. Una pausa, volvemos.